Cambios en el gabinete. El presidente Luis Abinader designó en el día de hoy como ministro de Hacienda a Magín Díaz, que como decía al inicio del programa, fue director de impuestos internos del gobierno de Danilo Medina. Mucha gente está sorprendida. Los mismos PRMistas están sorprendidos. Pero a mí no me sorprende por muchas razones. Algunas no las diré y otras sí. Miren, hace tiempo, y lo venimos diciendo aquí, en el área de política fiscal, en el área de presupuesto público, este gobierno ha presentado debilidades. Esas debilidades han sido anunciadas por los mejores economistas de este país. Y yo no soy economista, pero yo estudio lo que dicen los economistas dominicanos y vengo aquí y lo comparto con ustedes. Tenemos meses aquí diciendo que la inversión pública está en un bajo histórico, en aproximadamente el equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto. Durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, el primero y este segundo. Y decíamos, precisamente por análisis de los mejores economistas, que esto era un contrasentido porque el secreto del crecimiento de la economía dominicana estaba basado fundamentalmente en que los gobiernos, los últimos gobiernos, antes del PRM, invertían en promedio un equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, el doble de lo que está presupuestando este gobierno. Y digo presupuestando porque ni siquiera ese 2% del PIB de inversión pública se está ejecutando en un 100%. O sea, hay un problema de eficiencia en la ejecución también. Todo eso tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Como decía también al inicio del programa, el fallido intento de reforma fiscal, que eso fue una obra de Jochi Vicente, no la consensuó con nadie. Yo creo que ni con el equipo completo del gobierno, que tiene que ver con temas económicos. El presidente se vio obligado a retirar ese proyecto y pedir que no le hablara más nadie de reforma fiscal, cuando todos sabemos en este país que hay un problema de ingresos. El gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa y eso se llama déficit. Y también sobre la ineficiencia de la ejecución. Señores, ministerios como el de Educación, 2 años seguidos intentaron sacarle 4,000 millones de pesos. Y cuando la sociedad se enteró que se volcó encima de los funcionarios que pretendían hacer esto, la respuesta del director de presupuesto, José Rijo Prevó, fue: no se preocupen, es solo 4,000 millones, a Educación le sobran 8,000 millones. ¿Se fijan? ¿Cómo tú me dices a mí que al ministerio más importante, con tantas necesidades, le están sobrando 8,000 millones de pesos? Eso es ineficiencia de la ejecución presupuestaria, que ese es otro tema. No se está ejecutando en este país el 4% del Producto Interno Bruto. Como dice la ley, no se está ejecutando. Entonces, todos esos problemitas que se vienen arrastrando, precisamente yo lo he escuchado de economistas como Magín Díaz. Y entonces, en el día de hoy, el presidente pone a Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda. Eso me dice una cosa. El presidente busca un cambio de rumbo en esa área del gobierno. Así que uno esperaría ver, porque el mismo Magín Díaz criticó la baja inversión pública de los últimos años, la ineficiencia en la ejecución presupuestaria y temas tan alarmantes como que aquí nada más interese de la deuda, interese, estamos gastando más que lo presupuestado en inversión pública. Y aquí un economista, Juan Ariel Jiménez, que trajimos, él hizo la analogía que eso es como que una persona vaya a un banco, coge un préstamo y se lo beba. Muy diferente a una persona que va al banco y coge ese préstamo para invertirlo. Y esa inversión va a tener un retorno y con ese retorno tú tienes ganancia y paga el préstamo.
Es lo mismo para un país. Si un país no invierte en capital, no está haciendo nada para incrementar la capacidad de producir riqueza y poder hacer frente a los retos que tenga como país y precisamente al endeudamiento público. Eso tarde o temprano va a explotar. El mismo hecho de haber retirado totalmente la reforma, lo que había era que negociarla. Porque ahora mismo tú tienes un tema fiscal agravado. El gobierno está gastando mucho más, repito, que lo que recauda. Y lo que es peor aún, estamos tomando préstamos para financiar gastos corrientes. Por eso la analogía de coger prestado a una persona un préstamo para bebérselo. No para invertirlo y generar más riqueza. Entonces uno esperaría a partir de ahora un cambio en esa área del gobierno. Una cosa que sí le voy a pedir al nuevo ministro de Hacienda es una preocupación que yo tengo hace tiempo. Desde que se anunció, hablan de fusión entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda. Pero eso no es fusión nada. Eso es una absorción. El Ministerio de Hacienda está absorbiendo al Ministerio de Economía. Quien va a dejar de existir es el Ministerio de Economía. Las funciones que tenía serán transformadas en programas. Ahí hay dos cuestiones que me preocupan. Lo primero es que verdaderamente no hay una reducción del gasto público. Las mismas estructuras se quedan ahí. Las mismas estructuras. Eso por un lado. Pero más preocupante aún, va a desaparecer o será absorbido el único ministerio cuya función era la planificación de largo plazo del país. En un país donde no tenemos una cultura de planificación. Aquí vamos improvisando y las instituciones hacen presupuestos incrementalistas. A pesar de que yo tengo desde los 90 escuchando hablar de presupuesto por resultado. Pero no, aquí la cultura es que las instituciones piden un presupuesto mayor que el año anterior. Pero eso no está basado en una planificación que garantice el resultado. Hay pilotos, yo sé que hay pilotos de instituciones, programas que presupuestan o formulan su presupuesto en base a resultados, pero esos son pilotos, eso nunca se ha logrado. Ahí hay un gran reto, pero mi preocupación es que desaparezca la visión de planificación de largo plazo en el Estado Dominicano, porque yo conozco muy bien esas dos instituciones, Hacienda y el Ministerio de Economía. Y la cultura, las instituciones tienen cultura, y la cultura en el Ministerio de Hacienda es cortoplacista. Esa es la cultura. Y por eso siempre había un enfrentamiento entre esos dos ministerios, porque el de Economía, Planificación y Desarrollo, como su nombre lo dice, era el que tenía la visión de largo plazo. Entonces, un gobierno que ha sido criticado grandemente por la falta de planificación, precisamente la institución que hacía eso está siendo absorbida. Así que el reto está en que el nuevo ministro sepa preservar esa cultura de planificación de largo plazo del Ministerio de Hacienda, que no desaparezca, que verdaderamente las funciones que llevaba ese ministerio las asuma ahora el Ministerio de Hacienda. Y el otro reto, gran reto que tiene, además de lograr un incremento de la inversión pública, como decía, entonces está el tema de la eficiencia en la ejecución presupuestaria. Hay que prestarle atención a la Dirección General de Presupuestos, cómo están formulando, ejecutando y evaluando la ejecución presupuestaria. Y que le metamos más ímpetu a la filosofía de presupuesto por resultado. Así que, Magín Díaz, el reto es tuyo, esperamos ver tu desempeño.